Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien y bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. Estamos ya en la tercera clase. Bienvenidos a todos al salón de las clases anteriores. Por favor, mantener el micrófono apagado y la cámara. Al final haremos la sesión de preguntas y respuestas. Seguimos entusiasmándolos a participar en los foros y las dudas, consultarlas allí, van y participar en las discusiones que ya están abiertas. Y bueno, bienvenidos. Vamos a dar la bienvenida al venerable Andicena para que comencemos la clase de hoy. Sí, buenas tardes, buenas noches a todos desde Lama Vihara. En unos momentos vamos a dar comienzo a la tercera clase. Estoy haciendo unas pruebas aquí. Entonces, las personas que están en línea me están oyendo bien. Sí, venerable. Venerable, todo bien. Sí, venerable. Ok. Entonces vamos a grabar. Entonces, hoy es martes 23 de abril del año 2024. Son las 7:01 p.m. hora de México. Estamos en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a continuar con este curso de introducción al budismo. Voy a proceder ahora a compartir la pantalla. Estoy compartiendo pantalla. Cualquier cosa me pueden decir si hay algún problema, o los moderadores también me pueden apoyar a través del chat con si hay alguna observación o algo. Entonces, hoy día vamos a continuar con la clase número 3 de este curso, Introducción al Budismo. En la clase anterior, la clase 2, comenzamos a estudiar las 4 nobles verdades y en la clase anterior estudiamos la primera noble verdad, la noble verdad del sufrimiento, la segunda noble verdad, la noble verdad del origen del sufrimiento, la noble verdad, la tercera de la cesación del sufrimiento y la cuarta, la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Y en la clase anterior nosotros leímos pasajes del primer discurso del Buda, el Dhammacakka Pavattana Sutta, que es el discurso de la puesta en movimiento de la rueda del Dhamma. Entonces leímos pasajes explicativos de cada una de estas 4 nobles verdades, y en la clase anterior también hicimos énfasis que es muy importante estudiar esto en la lengua que el Buda utilizó, que es la lengua Pali. Entonces por eso explicamos los términos en Pali, por ejemplo, verdad, noble, eh, dukkha, que es la primera noble verdad, y samudaya, la segunda. Es muy importante entender esto con la lengua Pali. Y después que entendamos bien en la lengua Pali, dijimos, entonces podemos utilizar en español estos términos. Entonces hoy día vamos a continuar con la clase 3. Entonces vamos a la segunda y última clase sobre las 4 nobles verdades. Y aquí, para las personas que utilicen el archivo PDF, tienen un índice, una tabla de contenido de la clase y con enlaces para poder navegar esta presentación. Esta clase es bastante extensa y aún así van a quedar algunas cosas, muchas quizás,
que no vamos a poder tratar, pero bueno. Entonces, aquí hay una cosa importante que tenemos que comprender, que es que en el primer discurso, el Buda explica qué es cada una de las cuatro nobles verdades. Entonces, si ustedes se recuerdan el pasaje que leímos en la clase anterior sobre la primera noble verdad, el Buda dice que nacer es sufrimiento, envejecer es sufrimiento, enfermarse es sufrimiento, morir es sufrimiento, etc. Ah, entonces, en la primera parte del discurso, el Buda explica cada una de estas cuatro nobles verdades. Y un poco más adelante en el discurso hay un pasaje que dice lo siguiente, lo vamos a leer. Bhikkhus, mientras el entendimiento y la visión con respecto a estas cuatro nobles verdades, de acuerdo con la realidad, en sus tres modos y 12 aspectos, no fueron totalmente puros en mí, no admití al mundo que había realizado correctamente por mí mismo la incomparable iluminación, ¿no? Entonces, este es un párrafo donde el Buda declara de que cuando estas cuatro nobles verdades no, hasta que estas cuatro nobles verdades no fueron absolutamente claras a él en sus tres modos y 12 aspectos, el Buda no era Buda todavía, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Pero hay otro pasaje después de este, donde el Buda dice, pero bhikkhus, cuando el entendimiento y la visión con respecto a estas cuatro nobles verdades, de acuerdo con la realidad, en sus tres modos y 12 aspectos, fueron totalmente puros en mí, entonces admití al mundo que había realizado correctamente por mí mismo la incomparable iluminación, ¿no? Entonces aquí el Buda un poco está declarando, ¿no?, de que este conocimiento era completo en relación a estas cuatro nobles verdades. Pero aquí hay algo importante que nosotros tenemos que entender bien para poder entender las cuatro nobles verdades, que son esos tres modos y esos 12 aspectos que el Buda menciona. Entonces, ¿cuáles son los tres modos con relación a las cuatro nobles verdades? Los tres modos son tres tipos de conocimientos que se deben alcanzar y que el Buda alcanzó. El primero es lo que se llama el conocimiento de la verdad. En Pali es Satcha Jnana. El segundo es el conocimiento de la función, o Chicha Jnana. Y el tercero es el conocimiento de lo hecho o lo realizado, Kata Jnana. Ahora vamos a explicar qué quiere decir cada cosa, ¿no? Entonces, esos son los tres modos. Ahora, ¿qué es el conocimiento de la verdad? El primer modo es el conocimiento con respecto a la identificación de cada una de las cuatro nobles verdades. Ahora, para entender esto, nosotros normalmente hemos estudiado las cuatro nobles verdades porque el Buda las enseñó, ¿no? Entonces, alguien nos enseñó sobre eso y uno lo ha estudiado. Pero el Buda fue el que las descubrió, ¿no? Entonces, para descubrir, entonces el Buda tiene que identificar, ¿no? Entonces, ¿cuántas verdades hay? Entonces hay cuatro. ¿Cuáles son? Entonces, ¿cuál es la primera noble verdad? La primera noble verdad es dukkha, digamos sufrimiento. ¿Y qué es dukkha? ¿No? Eso significa el conocimiento de la verdad, el primer modo. Entonces ahí el Buda descubre de que los cinco agregados de la adherencia son dukkha. O sea, si ustedes leen el primer discurso. Y después el Buda descubre, identifica la segunda noble verdad. ¿Cuál es la segunda noble verdad? El origen de dukkha. ¿Y cuál es el origen de dukkha?
Entonces es el deseo junto con otros, como explicamos en la clase anterior, estados mentales. Y hay una tercera noble verdad. ¿Cuál es la tercera noble verdad? La tercera noble verdad es la cesación perdón, sí, la cesación de dukkha, ¿no? ¿Y cómo se logra? Entonces, eso es la tercera noble verdad. Y después está la cuarta noble verdad. ¿Cuál es la cuarta noble verdad? La cuarta noble verdad es lo que uno tiene que hacer, lo que uno tiene que practicar. ¿Y qué es lo que uno tiene que practicar, cultivar y desarrollar? Es el noble óctuple sendero. Entonces, eso es el primer modo, la identificación de cada una de las cuatro nobles verdades y qué es cada una de las cuatro nobles verdades, ¿no? Entonces, eso es el primer modo. Entonces, sin haber logrado el primer modo, no podemos pasar al segundo. El segundo modo es el conocimiento con respecto a lo que se ha de hacer con cada una de las cuatro nobles verdades. Entonces, la primera noble verdad es dukkha. ¿Qué es dukkha? Los cinco agregados de la adherencia son dukkha, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer con relación a dukkha? ¿Qué hay que hacer con relación a los cinco agregados? Eso es lo que se llama el conocimiento de la función. ¿Cuál es la segunda noble verdad? La segunda noble verdad es el origen. El origen es el deseo junto con otros estados mentales. ¿Qué es lo que hay que hacer con relación al origen? ¿No? Eso es el segundo modo, el conocimiento de la función, ¿no? Lo mismo con relación a la tercera verdad. Entonces, ¿cuál es la tercera verdad? La cesación de dukkha. ¿Qué es lo que hay que hacer con relación a la cesación de dukkha? ¿No? Y la cuarta noble verdad, ¿qué es? El óctuple noble sendero. ¿Qué es lo que hay que hacer con relación al óctuple noble sendero? Entonces, ese es el segundo modo. Entonces, primero se identifican las verdades. Ese es el primer modo. Segundo, uno se pregunta qué hay que hacer con relación a cada una de estas. Entonces, ese es el segundo modo, que es el conocimiento de la función o lo que hay que hacer. Y el tercer modo es el conocimiento de lo hecho. No es como decir, bueno, esta casa está sucia. Eso es el primer modo, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer con relación a esta casa? Limpiarla, barrerla. Ese es el conocimiento de la función. Y después que uno aspira, limpia todo y todo lo demás, entonces uno tiene el tercer modo, que es el conocimiento de lo hecho. Entonces ya, se limpió la casa, está hecho. Entonces son los tres modos, ¿no? Entonces, aquí yo he hecho un cuadro. Entonces, si ustedes entienden los tres modos, van a entender los 12 aspectos, ¿no? Porque nosotros tenemos cuatro nobles verdades. La primera es dukkha, vamos a usar los términos en Pali. La segunda es samudaya, que es el origen. La tercera es nirodha, la cesación. Y la cuarta es magga, que es el sendero, el óctuple sendero. Entonces, con relación a cada una de las cuatro nobles verdades, entonces tenemos esos tres modos. Que tenemos que saber qué es dukkha, tenemos que saber qué hacer con dukkha y que tenemos que, después de haberlo hecho, darnos cuenta que hicimos eso, ¿no? Y la segunda noble verdad, entonces, ¿cuál es la segunda noble verdad? Samudaya. ¿Qué hay que hacer? Eso es el segundo conocimiento. Y después de que uno hizo eso, es el conocimiento de lo hecho. ¿Y cuál es la tercera noble verdad? Entonces, uno identifica es la cesación de dukkha, qué es lo que hay que hacer con relación a eso, y después que uno lo ha hecho, es el conocimiento que lo hizo. Y con relación a la cuarta, entonces, ¿cuál es la cuarta verdad? Es el óctuple sendero.
qué es lo que hay que hacer con relación al óctuple sendero. Y después de que uno lo hizo, entonces el conocimiento de lo hecho. Ahora, entonces si ustedes tienen cada una de las 4 nobles verdades, tienen 3 aspectos, no 3 modos, digamos. Entonces, si nosotros multiplicamos 3 por 4, tenemos los 12 aspectos, ¿no? A eso se refiere el Buda cuando dice eso, ¿no? Ahora, aquí hay una cosa importante, porque si uno no entiende bien esto, no va a entender correctamente lo que el Buda quiere decir aquí. Ahora, por cuestiones de tiempo, solamente vamos a ver la función. Entonces voy a leer los pasajes del discurso donde el Buda explica qué es lo que hay que hacer con relación a cada una de las 4 nobles verdades. Entonces, estos son pasajes del primer discurso. Esta noble verdad del sufrimiento debe ser completamente comprendida. Así, bhikkhus, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración, surgió la luz. O sea, de que el Buda descubre estas 3 cosas, ¿no? Porque nadie se las enseñó a él antes. Entonces él descubre ¿qué es dukkha? Los 5 agregados, digamos, de la adherencia a los 5 agregados son dukkha, ¿no? Entonces ese es el conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que hay que hacer con dukkha? ¿No? Porque normalmente van a decir, no, a dukkha hay que erradicarlo, hay que borrarlo del mapa. No, eso es lo que le van a decir. Pero no, la primera noble verdad tiene que ser completamente comprendida, no se puede erradicar esto. No, esto hay que comprenderlo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hay que comprender? Los 5 agregados de la adherencia. O sea, que en realidad es la mente y la materia, ¿no? Entonces esa es la función con relación a la primera noble verdad. Después podemos entrar más en esto, porque esta clase es bastante extensa. Uy, bueno. Ahora, la segunda noble verdad, entonces es un pasaje canónico que dice, la noble verdad del origen del sufrimiento, que es el deseo junto con otros factores mentales, debe ser erradicada, ¿no? O sea, de que aquí tenemos la función. Hay que erradicar el deseo junto con los estados mentales asociados. Así, bhikkhus, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración, surgió la luz, ¿no? O sea que ahí tenemos la función con relación a la segunda noble verdad. Y la tercera noble verdad es la verdad de la cesación del sufrimiento. Entonces, esta noble verdad de la cesación del sufrimiento debe ser realizada. Quiere decir que uno la tiene que experimentar por uno mismo. O sea, que es el nibbana. Entonces, así bhikkhus, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Entonces, ahí en el chat, no, pero las preguntas no son ahora. La pregunta dice, venerable, ¿cómo es posible erradicar el origen de dukkha sin erradicar también dukkha? Eso lo vamos a ver al final. Eso lo explico después. ¿Ok? La cuarta noble verdad de la práctica o sendero que conduce a la cesación de dukkha tiene que ser desarrollada. Entonces, esta noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento debe ser desarrollada. O sea, que el octuple noble sendero hay que practicarlo, cultivarlo, desarrollarlo.
Así vicus, con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, surgió la visión, surgió el entendimiento, surgió la sabiduría, surgió la penetración y surgió la luz. Ese pasaje en Pali que dice que con relación a cosas desconocidas por mí anteriormente, o sea, el Buda dice, está declarando, ¿no?, de que eso no, nadie se lo enseñó. O sea, eso lo logró por sí mismo, ¿no? Y o sea, antes no sabía que era así, ¿no? Y nadie le dijo, pero él mismo, a través de su sabiduría, logró saber esto. Entonces, aquí ustedes tienen, de una manera más didáctica quizás, las funciones con relación a las cuatro nobles verdades. Entonces, la primera noble verdad, la función es completa comprensión. La segunda noble verdad, la función es erradicación. La tercera noble verdad, la función es realización. Y la cuarta noble verdad, la función es el desarrollo. Ahora, ahí está contestada la pregunta, pero al final voy a hablar un poco más. Se dice que en el momento de la iluminación, es decir, en el momento que surge la conciencia del sendero, esas cuatro funciones se realizan simultáneamente. O sea que cuando uno comprende completamente, uno radica, uno realiza y uno desarrolla. O sea, de que en un momento de la conciencia del sendero, esas cuatro funciones se hacen simultáneamente. Ok, pero después voy a explicar un poco más. Ahora, pero por razones de tiempo, nosotros vamos a estudiar ahora la cuarta noble verdad, que es importante porque es la práctica que uno tiene que, como dice el Buda, desarrollar, ¿no? Y ahí están los nombres en español y el nombre en pali. Y el óctuple, el noble sendero, como dice óctuple, son 8. Entonces, el primer componente es recto entendimiento. Lo que pasa es que también es un problema en las traducciones. Samadhi es el término en pali. Samadhi literalmente se tendría que traducir como recta creencia, algo así. Pero bueno, vamos a entrar después en eso. Recto pensamiento, sama sankappa, el número 2. El número 3 es el recto lenguaje, samavacha. El número 4 es recta acción, samakamanta. El número 5 es recta vida o recto modo de vida, samajiva. El sexto es el recto esfuerzo, samavayama. El séptimo componente es la recta atención plena, samasati. La octava es la recta concentración, samasama. Entonces vamos a estudiar ahora en mayor profundidad la cuarta noble verdad, que en realidad es el noble óctuple sendero y como explicamos en la clase anterior, es el camino medio también. O sea que si uno practica el óctuple sendero, uno está practicando también el camino medio. Entonces veamos qué es el recto entendimiento samadhi, ¿no? O sea, es el primer componente. ¿Por qué está primero? Esa es una pregunta que si quieren, después la vamos. Ahora, ¿qué es recto entendimiento? Entonces, primero es necesario comprender que estos 8 componentes se denominan sendero o práctica que conduce a la cesación del sufrimiento. En el momento de la iluminación, en el momento en que surge el sendero, o sea, de que en el momento que surge la conciencia del sendero, tomando el elemento incondicionado como objeto, con esa conciencia surgen estos 8 componentes, todos juntos, ¿no? Entonces, por lo tanto, recto entendimiento significa primero comprender la primera noble verdad de dukkha, del sufrimiento, comprender
el origen del sufrimiento, comprender la cesación del sufrimiento y comprender el sendero que conduce a la cesación del sufrimiento, porque las cuatro nobles verdades, como dijimos ahí, todo esto ocurre simultáneamente en el momento del sendero. Entonces, por eso, recto entendimiento, ¿qué significa? O sea, significa todo eso. O sea, eso es lo que se llama el recto entendimiento ultramundano. Ahora, pero para poder llegar a lo ultramundano uno tiene que practicar, ¿no? Entonces, por eso es importante explicar en otros contextos qué significa recto entendimiento. Entonces, en un nivel un poco más mundano, digamos, recto entendimiento significa el entendimiento del origen condicionado, de la condicionalidad, y el entendimiento de la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Qué significa el entendimiento de la verdadera naturaleza de la realidad? Significa que los eh, fenómenos condicionados son impermanentes, son insatisfactorios, son impersonales e insustanciales. Eso significa el entendimiento de la verdadera naturaleza de la realidad. Entonces, nosotros tenemos que entender aquí dos cosas, que hay dos tipos de recto entendimiento. El recto entendimiento mundano, que es eso, o sea, el origen condicionado, y el entendimiento de la verdadera naturaleza de la realidad. Eso es recto entendimiento mundano. Y el recto entendimiento ultramundano es cuando surge la conciencia del sendero y toma el elemento incondicionado como objeto, ¿no? Entonces ahí, eso se llama el recto entendimiento ultramundano. Ahora, pero hay otro tipo de recto entendimiento, o sea, aparte de esto. Pero vamos a ver primero el recto entendimiento ultramundano. El recto entendimiento ultramundano consiste en el entendimiento de las cuatro nobles verdades, como se explicó en las láminas anteriores. Pero para poder lograr o alcanzar el recto entendimiento ultramundano, se requiere de los otros tipos de recto entendimiento mundanos. Y el primer tipo de recto entendimiento, y claro, en realidad es una creencia, ¿no? Es necesario poseer la creencia o el entendimiento de la ley del karma, que vamos a estudiar en la clase número 4, ¿no? Entonces, cuando se posee ese primer entendimiento, después es posible adquirir el entendimiento de la verdadera naturaleza de la mente y la materia, es decir, comprender que la mente y la materia están surgiendo y cesando momento a momento. Comprender que la mente y la materia son impermanentes, insatisfactorias e insustanciales. Todo esto es recto entendimiento mundano, pero en el momento de la iluminación, en el momento del surgimiento del sendero, el recto entendimiento es ultramundano porque comprende las cuatro nobles verdades, ¿no? O sea, de que por eso se llama samadhi, porque samadhi significa, una traducción literal es recta creencia. O sea, que uno tiene una recta idea con relación a la realidad, pero, pero es simplemente una creencia, no es algo que uno lo haya experimentado por uno mismo. Entonces uno tiene que partir de este entendimiento de la ley del karma que vamos a estudiar en la clase siguiente, ¿no? Entonces, a partir de esta creencia correcta de que uno es propietario de las acciones, ¿no? Entonces uno puede avanzar al entendimiento de la verdadera naturaleza de la realidad o de la mente y la materia, que impermanencia, insatisfactoriedad, insubstancialidad, y de ahí alcanzar el recto entendimiento ultramundano, que es la comprensión de las cuatro nobles verdades. Entonces, por eso se pone el recto entendimiento primero, porque uno tiene que partir de una, digamos, creencia correcta. O sea, el Buda dice de que uno es propietario de las acciones, hay una responsabilidad. En la clase siguiente vamos a estudiar eso. Entonces, uno no lo ha experimentado eso, uno lo cree y uno adecua su
acciones de acuerdo con eso. Ahora, si ustedes en el Mahasatipatthana Sutta, el gran discurso de los fundamentos de la atención plena, el Buda explica en detalle cada uno de los 8 componentes del Octuple Sendero. Entonces ahí está la traducción de la explicación del Buda, que es recto entendimiento. Entonces, la explicación que el Buda suministra ahí es el recto entendimiento ultramundano. Bhikkhus es el entendimiento del sufrimiento, el entendimiento del origen del sufrimiento, el entendimiento de la cesación del sufrimiento y el entendimiento de la práctica que conduce a la cesación del sufrimiento. Esto, bhikkhus, se denomina recto entendimiento. O sea que si ustedes leen el discurso, ahí solamente van a entender el recto entendimiento ultramundano, ¿no? Bueno, veamos el segundo componente del octuple sendero, que es Samasankapa, recto pensamiento. Entonces, leamos primero lo que nos dice el Buda en el discurso este de los fundamentos de la atención plena. Y bhikkhus, que es recto pensamiento. Bhikkhus es el pensamiento asociado con la renuncia, el pensamiento asociado con ausencia de mala voluntad y el pensamiento asociado con ausencia de crueldad. Esto, bhikkhus, se denomina recto pensamiento. O sea, de que el recto pensamiento... Ahora, otra cosa que es importante aquí. Cada uno de los 8 componentes son estados mentales, ¿no? O sea que no hay nada que sea que no sea mental aquí, en el octuple sendero. Y vamos a ver recto lenguaje incluso, pero también es en la mente. Ahora vamos a explicar eso. Pero el recto pensamiento es el pensamiento asociado con la renuncia. La renuncia puede significar la renuncia, o sea, como uno renuncia cuando uno se ordena, eso es, pero también renuncia a las impurezas mentales, ¿no? Pero ahí dice pensamiento asociado con la ausencia de mala voluntad, o sea, odio, enojo, eso significa mala voluntad. Y pensamiento asociado con ausencia de crueldad significa, la crueldad ya es algo peor, uno quiere hacerle daño a otro, no solamente está enojado o tiene odio, pero sino también uno quiere hacer que otros, ¿no? Causar daño a otros. Entonces ese es el recto pensamiento. O sea, entonces el recto pensamiento es el opuesto de eso, ¿no? Entonces, la ausencia de mala voluntad, que es meta, amor benevolente. La ausencia de crueldad, que es karuna, compasión, ¿no? Ah, renuncia es, podemos entender, ¿no? Como la renuncia a los placeres sensoriales. O sea, se puede entender de distintas formas. Ahora, de acuerdo con el pasaje anterior, el recto pensamiento significa pensamiento de renuncia, pensamientos libres de apego, enojo, etc. Es decir, que se refiere a pensamientos sublimes de amor benevolente, meta, compasión, karuna. Pero ¿cómo encaja esto en la práctica? ¿No? En el momento de la iluminación. En los antiguos comentarios, recto pensamiento se explica como el factor mental que pone la mente en el objeto del nirvana. Porque lo que pasa es de que uno no siempre está practicando meta, ¿no? O amor benevolente, porque uno practica meta, amor benevolente, o uno practica compasión, karuna, cuando uno toma seres sintientes como objeto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando uno no está tomando un ser sintiente como objeto? Entonces, necesitamos entrar un poco más en profundidad aquí. Entonces, eso se refiere a un factor mental que tiene la responsabilidad de poner la mente en el objeto. En este caso, como estamos hablando del octuple sendero ultramundano, el objeto es el nirvana.
Entonces, de acuerdo con las enseñanzas de la tercera canasta, la canasta de la Vidama, recto pensamiento es el factor mental de la aplicación inicial, Vitaka. Este factor mental tiene la característica de llevar la mente al objeto. Es debido a este factor mental que la mente va al objeto, se integra en el objeto. Por lo tanto, el recto pensamiento significa este factor mental que lleva la mente al objeto, ¿no? O sea, de que es importante entender un Abhidhamma para poder entender bien esto, ¿no? Ah, porque este es la realidad última, el factor mental, que es en realidad lo que se llama recto pensamiento. Por lo tanto, recto pensamiento no significa pensar en la renuncia, pensar en el amor benevolente, pensar en la compasión. En la práctica, el recto pensamiento es el factor mental que lleva la mente al objeto. Si este factor mental no lleva la mente al objeto, la mente no experimentará el objeto. Pero cuando la mente está en el objeto, hay recto entendimiento, el primer componente. Por esta razón, estos dos factores, recto entendimiento y recto pensamiento, se agrupan juntos en lo que se denomina el grupo de la sabiduría, en Pali, Paña. O sea que los 8 componentes, y vamos a ver más adelante en un cuadro, se agrupan en 3 grupos: el grupo de la sabiduría, el grupo de eh, la ética, Sila, y el grupo de la concentración. Entonces, como no es posible tener sabiduría si no hay este factor mental que lleva a la mente al objeto, entonces es por eso que el recto pensamiento se incluye en el grupo de la sabiduría. Ok, entonces vamos al tercer componente, el recto lenguaje, Samavacha. Y vicus, ¿qué es el recto lenguaje? Abstención de mentir, abstención del lenguaje difamatorio, abstención del lenguaje áspero y abstención del lenguaje frívolo. Esto se denomina recto lenguaje, ¿no? O sea que, sigamos. Entonces ahí tenemos el tercer componente, el recto lenguaje. Entonces, hay 4 lenguajes incorrectos, que es mentir, lenguaje difamatorio, o sea, que yo le digo, por ejemplo, a René algo para que se tenga enemistad con Isabel, ¿no? O le digo algo a Isabel para que tenga enemistad. Eso sería lenguaje difamatorio. Y lenguaje áspero es usar, no sé, malas palabras, insultos, eh, o a veces uno puede usar buenas palabras, pero también un tono. Nosotros tuvimos antes un curso de los discursos del Buda y estudiamos sobre los cursos incorrectos de acción y los cursos correctos de acción, y ahí explicamos en detalle qué es cada uno de estos. Y el lenguaje frívolo es hablar de cosas que no son, eh, que no traen beneficio. Entonces, abstenerse de esos 4 es recto lenguaje. Entonces, pero como es un factor mental lo que determina que uno se abstenga cuando existe una oportunidad, ¿no? Entonces, por eso el recto lenguaje no es hablar correctamente, sino es abstenerse del lenguaje incorrecto cuando uno tiene la oportunidad de agredir con el lenguaje. Recto lenguaje significa abstención de estos 4 tipos de lenguaje incorrecto: mentir, lenguaje difamatorio, lenguaje áspero y lenguaje frívolo. No obstante, que en este componente se llama recto lenguaje, es importante comprender que este solo surge cuando uno se abstiene de alguno de estos 4 tipos de lenguaje incorrecto. Este componente y los 3 siguientes, como protegen las puertas del lenguaje y el cuerpo, pertenecen al grupo de la virtud llamado en Pali Sila, ¿no? O sea, de que el recto lenguaje pertenece al grupo de Sila.
Y el número 4 es la recta acción. Y veamos lo que el Buda dice. ¿Qué es la recta acción? Abstención de matar, abstención de tomar lo que no ha sido dado y abstención de conducta sexual incorrecta. Esto bhikkhu se denomina recta acción. En realidad, recta acción significa abstención de acción incorrecta. De acuerdo con el pasaje anterior, hay 3 tipos de acción incorrecta: matar seres sintientes, tomar lo que no ha sido dado y conducta sexual incorrecta. Entonces, abstenerse de estas acciones cuando surge la oportunidad, entonces eso es lo que se llama recta acción. Debido a que la recta acción evita transgresiones a través de la puerta del lenguaje y cuerpo, este componente pertenece al grupo de la virtud. O sea que uno puede matar seres sintientes no solamente por medio del cuerpo, sino por medio del lenguaje. Si uno le dice no, a otra persona, haga esto, ¿no? O da una orden. Y el quinto es recta vida, y el Buda explica qué es recta vida. Aquí Bhikkhus, un discípulo noble, habiendo abandonado un incorrecto modo de vida, gana su vida por medio de un correcto modo de vida. Esto, Bhikkhus, se denomina recta vida, ¿no? Entonces uno tiene que ganarse la vida con recto lenguaje y recta acción, en realidad, podríamos decir. En el mundo hay gente que sigue cierto tipo de vida porque se tienen que mantener a sí mismos y a sus familias. Esto significa que la gente tiene que trabajar. Hay algunos modos de vida que no son correctos. De acuerdo con el Abhidhamma, recta vida significa abstenerse de un modo de vida que consiste en los 4 tipos de lenguaje incorrecto y de los 3 tipos de acción incorrecta. Ahora, siendo esto así, ¿cuál es la diferencia entre este componente y los 2 anteriores? Si uno se abstiene de uno o más de estos 7 en condiciones normales, esto es recto lenguaje o recta vida, o recta acción. Pero si uno se abstiene de uno o más de estos 7, cuando alguno de estos 7 es el modo de vida, esto es recta vida, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un pescador, su modo de vida es matar peces. Si una persona que no es pescador se abstiene de matar peces, entonces está practicando recta acción. Pero si un pescador se abstiene de matar peces, entonces esto es recta vida, ¿no? O sea, está clara la diferencia. Y en la Anguttara Nikaya, la colección numérica, hay un discurso donde el Buda dice que un discípulo que ha tomado refugio en el Buda, en el Dhamma y en el Sangha, no debería dedicarse a ciertas actividades comerciales, ¿no? O sea, ahí dice cuáles son. Bhikkhus, estos 5 tipos de comercio no deberían ser emprendidos por un seguidor laico. ¿Cuáles 5? Comercio con armas, comercio con seres, comercio con carne, comercio con intoxicantes, o sea, drogas, alcohol, y comercio con venenos. Entonces son los 5 tipos de comercio o actividades comerciales que un discípulo que ha tomado refugio en el Buda, el Dhamma y el Sangha no debería hacer, ¿no? Vender armas, ¿no? Comercio con seres, esclavitud, podríamos decir, prostitución, comercio con carne, o sea, comercio con intoxicantes, vender alcohol, drogas, y comercio con venenos, o sea, el Vanilla Sutta, en la Anguttara Nikaya. Ok. Cuando una persona se abstiene de estos 5 tipos de comercio o modo de vida, entonces se dice que está siguiendo, practicando el 5.º componente del noble octuple sendero, recta vida. ¿Ok?
Vamos al sexto, que es el recto esfuerzo. En Pali es Sama Vayama, y la explicación es un poco más larga aquí, por eso la letra está más chiquita. ¿Qué es recto esfuerzo? Aquí un bhikkhu genera estímulo, realiza esfuerzo, produce energía, aplica la mente y se aplica para el no surgimiento de estados insanos malos que no han surgido. Genera estímulos, se esfuerza, produce energía, aplica la mente y se aplica para eliminar los estados insanos malos que ya han surgido. Genera estímulo, realiza esfuerzo, produce energía, aplica la mente y se aplica para el surgimiento de los estados sanos que no han surgido. Genera estímulo, realiza esfuerzo, produce energía, aplica la mente y se aplica para el establecimiento, para la consolidación, para el incremento, para el aumento, para la consumación del desarrollo de los estados sanos que ya han surgido. Esto, bhikkhus, se denomina recto esfuerzo. Ahí está más fácil. Entonces hay 4 tipos de recto esfuerzo, 2 con respecto a los estados insanos de la mente y 2 con respecto a los estados sanos. Para evitar el surgimiento de estados insanos que no han surgido, entonces uno evita, cuando uno practica meditación y uno practica los fundamentos de la atención, entonces uno está practicando esfuerzo para evitar estados insanos que no han surgido. Y si surge un estado insano en la mente, entonces uno tiene que practicar recto esfuerzo para eliminar ese estado insano que ha surgido. Entonces son los dos con relación a los estados insanos. Y para los estados sanos es el esfuerzo para el surgimiento de estados sanos que no han surgido. Si uno aplica esfuerzo para cultivar amor benevolente, etc. Y el número 4 es el esfuerzo para incrementar ese estado sano que uno ya logró. Entonces, si uno ha logrado o tiene amor benevolente, entonces meta, entonces uno lo desarrolla aún más. Entonces, para eso se requiere el recto esfuerzo. Y el séptimo componente es la recta atención plena, samasati. Y el Buda, ¿qué nos dice? ¿Qué es recta atención plena? Aquí bhikkhus, un bhikkhu mora contemplando el cuerpo en el cuerpo, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Mora contemplando la sensación en las sensaciones, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Mora contemplando la conciencia en la conciencia, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Mora contemplando el Dhamma en los Dhammas, enérgico, comprendiendo claramente y atento, removiendo la codicia y el pesar en el mundo. Esto, bhikkhus, se denomina recta atención. O sea que vamos a dar el retiro de octubre sobre los 4 fundamentos de la atención plena, porque es un tema bien importante, así que, o sea, esto da para mucho. Pero ahí ustedes tienen los 4 fundamentos de la atención plena, que son la contemplación del cuerpo, el primer fundamento, la contemplación de las sensaciones, el segundo, la contemplación de la conciencia, el tercero, y la contemplación de los Dhammas, el cuarto. Y el octavo es la recta concentración. Este pasaje que está en el Mahasatimadana Sutta habla de el desarrollo de las llanas, ¿no? Entonces, ¿qué es recta concentración? Aquí bhikkhus, un bhikkhu apartado de la sensualidad, apartado de los estados insanos, mora habiendo entrado en la primera llana, que está asociada con la aplicación inicial, aplicación sostenida, que posee regocijo y placer, originados del aislamiento. Pacificando la aplicación inicial y la aplicación sostenida, mora habiendo entrado en la segunda llana, internamente tranquilo, con unificación de la mente,
sin aplicación inicial, sin aplicación sostenida, con regocijo y placer generados por la concentración. Mora con ecuanimidad, atento, comprendiendo claramente y experimenta placer con el cuerpo, y mora habiendo entrado en la tercera llana, con respecto a la cual los nobles dicen, mora feliz, atento, ecuánime, abandonando el agrado y el dolor, y con la previa desaparición del placer y el desplacer, mora habiendo entrado en la cuarta llana, sin dolor ni agrado, con ecuanimidad y pureza de la atención. Esto bhikkhu se denomina recta concentración. Sé que está difícil. Pero, ¿qué significa eso? ¿No? En el pasaje anterior, el Buda explica la recta concentración como las 4 llanas o absorciones meditativas. El término llana, que se puede traducir como absorción, porque implica unificación de la mente en el objeto de meditación, tiene 2 significados. O sea que llana significa que la mente es como se integra en el objeto. Y llana puede significar eso que contemple el objeto intensamente o de cerca, y eso que consume los estados adversos opuestos a la concentración. ¿Cuáles son los estados adversos? Ahí en el foro contestamos una pregunta sobre los 5 impedimentos, ¿no? Entonces, para poder alcanzar estos estados, entonces uno tiene que eliminar estos 5 impedimentos, ¿no? Entonces, y eso permite que se alcancen, son 4 llanas que se explicaron en el pasaje anterior. Este y los 2 componentes anteriores forman parte del grupo de la concentración, denominado en Pali Samadhi. Si ustedes aquí tienen los 8 componentes y los 3 grupos. Entonces, el primer grupo es la virtud o la ética, sila, y recto lenguaje, recta acción y recta vida. O sea que el número 3, 4 y 5. Después está el grupo de la concentración, que es recto esfuerzo, recta atención plena y recta vida, ¿no? Ahí hay un error. Recta concentración. Tengo que corregir eso. Cuando uno hace cut and paste, o sea, ¿no? Y a los 2 editores se les pasó también. A mí también. O sea que ahí es recta concentración. A ver si lo corrijo ahora. Y el tercer grupo es el grupo de la sabiduría, paña, que es el número 1 y el número 2, recto entendimiento y recto pensamiento. O sea, de que en la práctica uno comienza por sila, por la virtud. Después pasa a la concentración y después pasa a la sabiduría. O sea, de que, pero en el orden del autoplacentero, uno tiene que tener el número 1, que es la creencia en la ley del karma que vamos estudiando en la práctica, en la clase siguiente. Ahora, los 8 componentes del noble óctuple sendero se dividen, clasifican en 3 grupos. ¿Por qué se clasifican en 3 grupos? ¿No? Porque hay 3 niveles de impurezas mentales. Lo que se llama el nivel de transgresión, en Pali es vitikama. El nivel de manifestación, en Pali se llama pariyutana. Y el nivel latente de impurezas mentales, que es anusaya. Entonces, como hay 3 niveles de impurezas mentales, entonces los 8 componentes se dividen en 3 grupos. Ahora, ¿qué es el nivel de transgresión? El nivel de transgresión es cuando uno tiene impurezas mentales en la mente y uno hace algo por medio del cuerpo o el lenguaje para causar daño o sufrimiento a otros seres. Por eso se llama de esa manera. Vitikama significa uno está transgrediendo, porque uno está causando
daño a otro. ¿Y cómo causa daño a otro? A través del lenguaje o a través del cuerpo o a través de la profesión que no tiene, ¿no? Entonces, se dice de que el primer grupo, el grupo de la virtud oscila, que consiste en recto lenguaje, recta acción y recta vida, es para evitar ese nivel de transgresión, que es lo más serio. El nivel de transgresión es todo lo que ustedes ven en el mundo de las guerras, la violencia, ¿no? Que los seres humanos están causando a otros. Entonces, por eso el primer nivel es fundamental. Entonces, por eso, para evitar el nivel de transgresión, el nivel de transgresión es posible no solamente cuando las impurezas están en la mente, sino cuando uno hace algo a través del cuerpo y el lenguaje. Ese es el nivel de transgresión. Ahora, el otro nivel es el nivel de manifestación. Pariyutana en Pali. El nivel de manifestación es cuando las impurezas se presentan en la mente. Las impurezas no están siempre con uno, pero las impurezas cuando hay condiciones se presentan y se manifiestan. Entonces, cuando se manifiestan, entonces uno tiene apego, uno tiene odio, uno tiene enojo, o sea, uno tiene concepciones erróneas, uno tiene vanidad, etc. Entonces, eso significa el nivel de manifestación. Entonces, para trabajar con el nivel de manifestación, se requiere el segundo grupo, que es la concentración samadhi. Entonces, por medio del segundo grupo, nosotros podemos evitar el nivel de manifestación, evitar que las impurezas mentales como el apego, el odio, el enojo, etcétera, surjan, se manifiestan. Pariyutana significa algo así como cuando usted pone el agua a hervir y está por hervir, empiezan a salir burbujas, ¿no? A la superficie. Eso significa pariyutana, que salen a la superficie en Pali. Nosotros le llamamos nivel de manifestación. Eh, y después está el nivel latente. Ahora, las impurezas mentales, cuando uno no tiene apego, cuando uno tiene enojo, cuando uno no tiene odio, etcétera, dice que existen en un nivel latente. O sea, es- nivel latente significa de que van a volver, van a surgir en algún momento, pero no están ahí en la mente de uno, ¿no? Entonces ese nivel latente es el más difícil de eliminar, ¿no? Porque las impurezas no están ahí, están latentes, ¿no? Entonces es solamente a través de la sabiduría que se puede trabajar con el nivel latente, erradicando las impurezas mentales. Y ahí el recto entendimiento ya significa otra cosa, no recta creencia, ¿no? Entonces, por eso hay tres grupos. Ahora, hay un discurso que fue impartido por el principal discípulo del Buda, que fue el venerable Sariputta, que se llama en Pali Maha Hati Padopama, que es literalmente el discurso del símil de la huella del elefante. El gran discurso, porque es Maha, ¿no? Eh, entonces, en este discurso Sariputta dice que así como todas las huellas de los demás seres que caminan en la tierra están, digamos, comprendidas dentro de la huella del elefante, todo prácticamente está incluido dentro de las cuatro nobles verdades, ¿no? O sea, pero él lo dice de una, yo lo digo de esta manera, pero él, veamos lo que dice. Hermanos, así como la huella de cualquier ser sintiente que camina puede ser incluida en la huella del elefante, y por esto se dice que la huella del elefante es la más grande en tamaño, de la misma forma, hermanos, cualesquiera estados sanos que existan, todos estos están incluidos en las cuatro nobles verdades. ¿En cuáles cuatro? En la noble verdad del sufrimiento, en la noble verdad del origen del sufrimiento, en la noble verdad de la cesación del sufrimiento y en la noble verdad del sendero que conduce a la cesación del sufrimiento. Entonces,
O sea, este símil muchas veces se utiliza para decir que no hay nada que queda fuera de las cuatro nobles verdades. Aparte de las cuatro nobles verdades, lo que existe es la realidad convencional, conceptos, ¿no? Y como yo les dije, ese verso de la vida Avatar, aparte de la realidad última y el concepto, no existe una tercera categoría. Ese que es hábil en estas dos cosas no tiembla ante la doctrina de otros. O sea, de que cuando ustedes escuchan, ¿no? Hablar sobre el Dhamma, sobre las enseñanzas del Buda, entonces uno tiene que saber o tener la habilidad de entender si eso que se está diciendo corresponde a la realidad última o si corresponde a la realidad convencional. Si corresponde a la realidad última, ¿a qué corresponde? ¿No? Y si corresponde a la realidad convencional, ¿a qué corresponde? ¿No? Entonces, esto es lo que nosotros hemos estudiado hoy, que es, hemos profundizado, hemos entrado en las cuatro nobles verdades, o sea, hemos estudiado mucho, hemos recorrido muchísimo terreno, porque hemos hablado de los tres modos, de los tres entendimientos eh, y los 12 aspectos. Y también explicamos cada uno de los componentes del noble óctuple sendero y leímos pasajes del gran discurso de los fundamentos de la atención plena, donde el Buda explica cada uno de los componentes del óctuple sendero. Así que con eso nosotros damos por finalizada esta clase y la clase número 4 vamos a estudiar un tema también muy importante y es el karma o la ley del karma. Este también tema da para mucho, mucho, pero en una clase vamos a tener que hablar sobre el karma, porque este es un curso de introducción al budismo. Así que bueno, vamos a pasar ahora a las preguntas con relación a esta clase. Entonces, adelante. La voy a poner ahí a Ruti como... Sí, buenas noches. Les recuerdo que para las preguntas, para esta sección de la clase, si quieren pueden prender sus cámaras, activarlas, y eso lo tiene que hacer cada uno de ustedes. Y pueden ir levantando la mano para hacer sus preguntas o escribirlas en el chat, lo que ustedes prefieran. Entonces, hay una mano levantada ahí. Le voy a dar la palabra a Nadia Barrera. Hola, venerable, Mm. buenas noches. Buenas Eh, noches. Quería saber, para alcanzar la iluminación, ¿qué tan necesario es tener un conocimiento muy profundo de bueno, de las cuatro verdades nobles? Si es suficiente, por ejemplo, conocer la realidad de Dukkha, Anicca y Anatta, o necesitamos entenderlo muy, muy a profundidad para poder contemplarlo. Ok. Para poder alcanzar la iluminación, es necesario pasar por lo que se llaman hay 7 etapas de purificación y 10 conocimientos o 12 de vipassana, ¿no? Pero bueno, para hacer corta la respuesta, uno tiene que pasar por los conocimientos de vipassana y los conocimientos de vipassana comienzan con la comprensión de las 3 características de las realidades últimas, de la impermanencia, insatisfactoriedad e insustancialidad. Entonces, es a través de la comprensión de las 3 características, ¿no?, que uno va a pasar por sucesivos conocimientos de vipassana, ¿no? Y uno va a llegar a un penúltimo conocimiento de vipassana, donde uno vuelve a ver las características. Porque uno tiene que ver las características de distintas formas, podríamos decir. O sea, es difícil contestar esta pregunta en pocas palabras. Tenemos un curso ahí de 7 etapas de purificación y los 10 conocimientos de Vipassana. Entonces, porque en eso de que es impermanente,
no hay ningún tipo de seguridad, ni de protección, ni de refugio. O sea, el practicante se da cuenta cuando uno ve que todo que está surgiendo y cesando, digamos, eso es la impermanencia, ¿no? De que no hay ningún tipo de seguridad en lo que está observando y tampoco seguridad en lo que observa eso. Entonces, el practicante se da cuenta de que ahí no hay nada que realmente pueda obtener algo. Entonces, la mente busca otro objeto que está más allá de eso. Y como ese objeto existe, que es la realidad incondicionada, entonces la mente lo puede tomar. Entonces, cuando la mente toma ese objeto que es la realidad incondicionada, la mente ya no es vipassana, sino que la mente trasciende, digamos. Entonces, y es en ese momento en que la mente comprende las cuatro nobles verdades de esa manera. En ese momento, la mente comprende la primera noble verdad, erradica la segunda, realiza la tercera y desarrolla el sendero. O sea que las cuatro funciones esas que explicamos se consuman, podríamos decir, en el momento en que surge la conciencia del sendero, tomando ese objeto, el elemento incondicionado, ¿no? Entonces uno comienza comprendiendo las características, ¿no? de la realidad. Y otra cosa importante aquí es que uno tiene que saber qué observar. O sea, también dimos un retiro sobre eso, que es sobre concepto y realidad. Porque lo que pasa es de que solamente en las realidades últimas existen esas características, no en la realidad convencional o en los conceptos, ¿no? Entonces, por eso uno tiene que aprender a observar correctamente, o sea, porque uno tiene que observar objetos que sean realidades últimas. Porque si uno observa objetos que son conceptos, en los conceptos no existen las tres características, Ujú. ¿no? Entonces, eso también es parte de la práctica. Entonces, sí, entonces para responder la pregunta, eh, uno comienza, bueno, antes de comprender las tres características, hay unos conocimientos de Vipassana, o algunos le llaman conocimientos de Vipassana, otros no, que es, por ejemplo, la comprensión eh, el discernimiento analítico de lo que se llama de la mente y la materia, ¿no? Por ejemplo, la mente es una realidad diferente que la materia, ¿no? Pero no obstante eso, la mente y la materia están, digamos, dependen de una de la otra. No, nosotros normalmente no discernimos correctamente eso a no ser que tengamos concentración y sabiduría. Ujú. O sea, por ejemplo, cuando uno ve algo, el objeto visible es materia, la conciencia que ve es mente. Ujú. La base sobre la cual surge la conciencia es materia. O sea, se requieren por lo menos esas cosas, pero normalmente cuando uno ve, uno no sabe discernir uno de otro. Entonces antes del el conocimiento de la impermanencia, etcétera, entonces hay un conocimiento que es de discernir analíticamente lo que es la mente y la materia. Entonces uno, en ese conocimiento, eh, el practicante puede darse cuenta, esto es mente, esto es materia, ¿no? Ujú. Entonces uno tiene que pasar por una serie de conocimientos para poder llegar, digamos, a, al conocimiento de la iluminación, que es cuando surge la conciencia del sendero y se comprenden las cuatro nobles verdades de esa manera. ¿Ok? Ok. O sea, son difíciles las preguntas. Porque Muchas sí, para gracias. responder, sí. Sí, muchas gracias. Bueno, El curso que usted dice que es sobre los 7 factores de la iluminación, sí, a ver si alguien le comparte ese material a ¿está en Nadia, por YouTube, en su favor. canal de YouTube del centro? Perdón. No sé si esté dentro de su canal de YouTube Es-
Está en el canal de YouTube. Ajá. Eso está en el canal de YouTube, están las clases, los videos. Ok, para buscarlo Ahora, ahí. si quiere tener más acceso, entonces ahí que en Moodle también está el curso con más material, pero con ver los videos lo mejor primero. Ok, Son 10 muchísimas clases. gracias, venerable. Ok, Agradezco su respuesta. está bien. A ver, ahí tenemos una pregunta de Sí, Gela López. perdón, Adelante, Gela. venerable. Hay también una de Carlo Orellano en el chat Ok, que dice, a ver. venerable, ¿podría por favor repetir la diferencia entre la recta atención plena y la recta concentración? Sí, o sea que la recta atención plena son los 4 fundamentos de la atención y desde el punto de vista de realidades últimas es el factor mental, ¿no? De la presencia de la mente en el objeto, ¿no? Y la recta concentración es la unificación de la mente en el objeto. O sea que son factores mentales diferentes, ¿no? Que existen juntos, pero que hacen cosas diferentes. O sea que, por ejemplo, hay un símil que se da. Bueno, hay varios símiles, pero uno que me acuerdo ahora es como quien uno arroja una piedra contra un muro, ¿no? Entonces, el encuentro la confrontación o el impacto, digamos, de la piedra con el muro es como la tensión plena. Y cuando la piedra queda incrustada en el muro, es como la concentración, ¿no? Eso, por ejemplo, es un símil que se da, ¿no? O sea, que por supuesto de que son formas de explicar, ¿no? Algo bastante complejo, ¿no? Pero sí. ¿Ok? Entonces, a ver, Gela López, Venerable, buenas tardes, me da mucho gusto saludarlo. igualmente, me da gusto verlo. Eh, bueno, realmente tengo muchas preguntas, tiene mucho tiempo que no practico budismo, pero creo que todas van a ser muy rápidas. La primera es que me gustaría si me pudiera explicar, usted dijo que en el recto pensamiento uno tenía que tomar al ser sintiente como objeto. ¿A qué se refiere con eso, venerable? Esa sería mi primera pregunta. Sí, o sea, o sea, la forma que está explicada en el discurso, el recto pensamiento es, ¿no? Que uno practique meta, amor benevolente hacia los seres, ¿no? O que uno practique compasión a los que están sufriendo. Karuna significa que uno practica los seres que están sufriendo, entonces uno hace algo para aliviar el sufrimiento. Entonces esa es la diferencia entre amor benevolente y compasión. Entonces lo que quiere decir es de que tiene que haber un ser que esté sufriendo, ¿no? Para que uno practique compasión. Tiene que haber un ser que uno quiere que esté bien eh, para practicar meta. Pero no siempre la mente está tomando los seres como objeto. Eso es lo que estaba explicando. No, a veces la mente está, no sé, en otras cosas, ¿no? La mente no está tomando seres, ¿no? A eso me refería, ¿no? Ah, eh, entonces, por eso hay recto pensamiento, se puede entender de distintas formas. Entonces, una forma es, ¿no? Cuando uno está vinculándose o relacionándose con seres, que sea a través de estas moradas sublimes del amor benevolente y la compasión, ¿no? Pero bueno, si uno se está relacionando con cosas, por ejemplo, entonces, ¿qué es el recto pensamiento? ¿No? Entonces, no tener apego, o sea, las cosas, por ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, a eso me refiero. O sea, por Ok. supuesto que uno puede entrar en más, pero ¿qué más? ¿Qué otra pregunta? La siguiente pregunta es si me pudiera explicar cuál es la diferencia entre la realidad última y la realidad convencional. No me quedó muy claro. Bueno, creo que no ondeó tanto. Pues la realidad última es eso que se, se, eh, se dice que la realidad última tiene una naturaleza intrínseca inmutable. A ver, ¿qué quiere decir eso? Cada vez que una realidad última surge, siempre preserva su propia naturaleza intrínseca. Y eso es siempre así.
Por ejemplo, cuando surge el enojo, independientemente en quién surge, en dónde surja, cuándo surgió, cuándo surgirá, siempre tiene la misma naturaleza intrínseca. Esa es la realidad última, ¿no? O sea, la realidad última es el gran igualador, digamos, uno podría decir, ¿no? Entre los seres. Porque todos tenemos eso igual, no, por supuesto de que puede haber diferentes grados, ¿no? De, no sé, cuando surge el enojo, ¿no? Y también el enojo puede tener distintos objetos, etcétera, etcétera. Pero la característica, por eso se dice, la realidad última es eso que siempre que surge tiene esa misma naturaleza intrínseca. Por eso se dice que surge y cesa, o sea, es impermanente en el caso de las realidades condicionadas. Pero cada vez que surge es como si trae la misma característica, siempre, siempre es igual, ¿no? En cambio, la realidad convencional no tiene naturaleza intrínseca, porque la realidad convencional es una construcción de la mente de los seres, ¿no? Entonces, como es algo que ha sido construido por nosotros, por la mente de los seres, entonces el concepto o la realidad convencional carece de naturaleza intrínseca. Y solamente eso que tiene naturaleza intrínseca propia tiene las características de la impermanencia y etcétera. Imagínese que conteste la pregunta. Gracias, venerable. Pero Por esto, o sea, último, por último, bueno, ya rápidamente, usted comentó esto del tema de los 5 comercios que no son aptos, ¿no? En mi caso, yo soy cocinera, yo ya, cocino para la gente, ¿no? Afortunadamente cocino para gente enferma, entonces es una forma en la cual practica uno karuna, ¿no? Mucho. Pero mi situación aquí es que si yo quiero tomar refugio todos los días, no puedo comer carne y por ende no puedo cocinar carne o no, sea, no se puede. no, en realidad, o sea, usted uno no está transgrediendo el precepto si uno come carne o si uno cocina carne para otros, a no ser que uno haya matado el animal uno mismo o uno haya hecho que otros lo maten para uno, o uno sospeche de que la gente lo mató para uno. O sea, pero cuando uno consume carne o uno cocina carne, uno está haciendo una condición para que otros rompan ese precepto, ¿no? Porque cuando usted va y compra y hace las compras, ¿no? Eh, Después va la semana siguiente y hace las compras de nuevo. ¿Por qué pudo hacer las compras de nuevo? Porque ahí, o sea, hay que reemplazar el stock, ¿no? En el súper, cuando uno compra, y entonces significa de que tienen que matar animales para que uno pueda volver a comprar, ¿no? Entonces, la responsabilidad kámica es ahí de los que están haciendo la acción de, ¿no? Pero uno es una condición de eso, pero no es una transgresión de uno mismo, ¿no? O sea, de que no siente culpa. Muchas gracias, venerable. Ok, hasta luego, gusto de verla. María A ver, Barrio. adelante. Buenas noches para todos. Reverendo, la pregunta mía es en relación a la realidad última. ¿Quién construye la realidad última? ¿Cómo se construye la realidad última? Ok. ¿Y por qué no nos das unos ejemplos de los objetos, digamos, objetos concretos de la realidad última? Uf, bueno, o sea, son preguntas también, ¿no? Que requieren estudio profundo de vida maestro. Pero respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que construye la realidad última? La realidad última surge porque existen condiciones. O sea, de que
eso es la parte de la condicionalidad que vamos a estudiar en la clase número, creo que 5, ¿no? O sea, de que la realidad última, hay dos tipos de realidad última. La realidad última condicionada, entonces toda la realidad última condicionada surge o existe porque hay condiciones. Entonces, ¿cuáles son las condiciones? O sea, el séptimo libro de Abhidhamma, o sea, hay que estudiar, ¿no? O sea, de si no hay condiciones, la realidad última no puede surgir. Ahora, ¿cuáles son las condiciones de la realidad última? La realidad última puede ser una condición de la realidad última. Los conceptos pueden ser una condición de la realidad última para que surja también, ¿no? O sea, de que esta es una pregunta, o sea, que lo deberíamos llamar al Buda para que venga a contarnos todo esto, ¿no? Eh, pero, o sea, sí, o sea, entonces, esa es la pregunta. ¿Y la otra cuál era? Si nos pudieras presentar unos ejemplos concretos de los objetos que promueven o generan la realidad última o Ok, que están. ahora, la realidad última puede ser objeto de otra realidad última, ¿no? Y hay realidades últimas que solamente son objetos. O sea, hay dos tipos, o sea, por ejemplo, la materia, propiedades materiales. Entonces, estamos hablando de realidad última. La materia solamente puede ser objeto de la conciencia y los factores mentales, ¿no? Pero la conciencia y los factores mentales también pueden ser objetos de la conciencia y los factores mentales. O sea, de que, y también los conceptos pueden ser objetos de la conciencia y los factores mentales. O sea, de que son temas, o sea, que, o sea, yo les doy una respuesta genérica, pero sí, o sea, que de la realidad última, ahora, porque ¿de qué realidad última estamos hablando? Si hablamos de la realidad última de la conciencia, entonces no hay nada que no pueda ser objeto de la conciencia. Pero, a ver, hay que calificar eso también, porque hay distintos tipos de conciencia, Es que hoy día tengo que ¿no? trabajar duro, mamá. No me acuerdo si hay en la jarrita blanca. ¿Qué pasó? ¿Puedes cerrar tu micrófono, María, mientras el venerable está respondiendo, por favor? No fue aquí, procedió de Carlo Orellano la interferencia. Perdón, sí, por favor, les pido que los demás cierren sus Disculpe, micrófonos. disculpen. Ujú. Ok, Gracias. ok, sí, yo creo que estudiar Abhidhamma, o sea, entonces ahí va a tener las respuestas con mayor profundidad que esto. Ok, Gracias, vamos a otro. reverendo. Está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? En el chat hay una pregunta venerable A ver, de Patti Maya que a ver. dice, ¿cómo es tomar el nirvana como objeto? ¿Cómo se hace en la práctica? Gracias. Y luego complemento mi pregunta, ¿cómo enfocarse en el nirvana si no sé cómo es? ¿Habría algo similar? Gracias. ¿Esa es la misma persona? ¿Patti? O sea que Sí, son dos... venerable. Las dos preguntas son de A ver, ella. a ver, a ver, leamos la primera de nuevo para que... ¿Cómo tomar? ¿Cómo es tomar el nirvana como objeto? ¿Cómo se hace en la práctica? Ok. O sea, la pregunta que hizo primero, a ver quién fue, que contesté. O sea, a Nadia, ¿no? Nadia Barrera. Sí, O sea, vale. de que el nirvana es un objeto que trasciende la realidad condicionada, ¿no? Entonces, para tomar el objeto del nirvana, entonces uno tiene que pasar por esos estados o los conocimientos que se llaman de vipassana, ¿no? Y contemplando las tres características en las realidades últimas que uno observa, ¿no? Entonces uno observa, por ejemplo, la respiración, o observa los pensamientos o las sensaciones en el cuerpo.
¿no? Y entonces uno ve esos objetos que observa como impermanente, como insatisfactorios o como impersonales. O sea que hay tres formas o tres modos de observar las realidades últimas condicionadas que uno observa, ¿no? Entonces, cuando uno llega a los últimos conocimientos de Vipassana, se dice que hay tres puertas de emancipación, ¿no? Entonces, se llaman puertas de emancipación de una manera figurada en el sentido de que uno va a salir de la realidad de los fenómenos condicionados para tomar el nirvana como objeto, que es la realidad incondicionada, por la puerta de lo, se llama observando la impermanencia, por ejemplo. Esa es una forma, ¿no? Entonces, observando la impermanencia, entonces uno sale y toma el nirvana como objeto. Entonces, ese objeto es un objeto que no se puede describir, ¿no? O sea, se puede describir con símiles solamente, ¿no? La otra puerta de emancipación es la emancipación contemplando la insatisfactoriedad, ¿no? Y la tercera puerta de emancipación es la emancipación, la puerta cuando uno contempla anatta, la impersonalidad y la insustancialidad. Entonces, el practicante uno escoge o contempla de una de estas tres maneras, ¿no? Y cuando las facultades han madurado, entonces la mente trasciende la realidad condicionada. La mente, en este caso la conciencia y los factores mentales, son condicionados, ¿no? Pero la conciencia y los factores mentales toman la realidad incondicionada. Entonces, un símil que se utiliza para describir la realidad incondicionada es que no se puede describir. No, por ejemplo, como la, eh, la historia esta del pez y la tortuga. No, que la tortuga vive en el agua y vive en la tierra, ¿no? Entonces la tortuga va a la tierra y después vuelve al agua y el pez le pregunta, ¿y dónde estuviste? Y estuve en la tierra. ¿Pero cómo en la tierra? O sea, uno tiene que estar ahí. ¿Y la otra pregunta cuál era? O ya le contesté. Complemento Perdón, mi la otra pregunta. dice, No, complemento mi no, lo que pregunta. pasa es que después de haber alcanzado la conciencia del sendero, entonces ya es posible tomar el nirvana como objeto en lo que se llama el estado sostenido de fruición. Pero antes de haber alcanzado la conciencia del sendero, no se puede enfocar uno en el nirvana como objeto. Es posible, tomando la pregunta, la segunda pregunta, enfocarse en el nirvana como objeto después de haber alcanzado el nirvana por medio de la conciencia del sendero. Entonces, después de haber alcanzado el nirvana por medio de la conciencia del sendero, entonces es posible tomar el nirvana como objeto con la conciencia de fruición, que se llama, el estado sostenido de fruición. Ok, son buenas preguntas. Está el foro también, pero me parece de que estas preguntas trascienden totalmente el alcance de este curso, ¿no? O sea, son buenas preguntas porque, o sea, demuestra de que hay profundidad en el conocimiento y lo que han aprendido y todo eso. Pero también, no sé, son cosas, ¿no?, que requieren un estudio mucho más profundo. Hay otra pregunta venerable de Danilo Roberto que A ver. dice, en la medida de lo posible que una persona reciba entrenamiento de Vipassana en la tradición de Goenka, puede llegar a vivenciar la realidad última que es la disolución de la mente en el cuerpo, lo anterior teniendo como base el noble óctuple sendero. A ver. Siguiendo el entrenamiento de la tradición de Goenka, puedo Bueno, llegar a vivenciar la realidad última
que es la Ahora, lo que disolución de la lo que mente en pasa el es de cuerpo. que, a ver, la realidad última normalmente es el objeto que debería ser el objeto de la atención plena, ¿no? Entonces, solamente cuando uno observa la realidad última, entonces uno va a poder comprender la realidad última de acuerdo con su característica individual y su característica universal, ¿no? Entonces, ahora, si uno observa la realidad última y si uno la observa correctamente, entonces uno va a poder comprender la naturaleza intrínseca de la realidad última y también va a poder comprender la característica universal de la realidad última que está observando. O sea, de que en realidad a mí a veces me preguntan qué tipo de técnica utilizamos para meditar en el monasterio. Hay gente que quiere venir, que escribe, a veces gente del extranjero también. Y si nosotros practicamos la técnica de Mahasi o la técnica de Goenka, y la respuesta que invariablemente nosotros le damos es que nosotros enseñamos y practicamos la técnica que el Buda enseñó en el discurso de los 4 fundamentos de la atención. Porque las enseñanzas de toda la meditación de atención plena y posteriormente Vipassana están basadas en este discurso, ¿no? Entonces, eh, por supuesto de que hay maestros que hacen énfasis en diferentes tipos de prácticas. Entonces, lo importante es de que uno observe realidad última y que uno observe correctamente la realidad última. Entonces, porque es en la realidad última que uno va a poder descubrir las características. Y cuando uno puede ver las características, entonces uno puede avanzar en la práctica de Vipassana. Entonces, por eso, esa sería mi respuesta. Esa es la disolución. En realidad no hay disolución. La mente es una cosa y el cuerpo es otra, ¿no? La mente es lo que observa normalmente el objeto, pero la mente también puede ser objeto de observación, ¿no? Normalmente en la práctica de Vipassana y en la tradición de Goenka también se utiliza eso, se comienza con la observación de la materia, o sea, la respiración es materia, ¿no? Ah, entonces, porque la materia, y el Buda lo enseña de esa manera, es lo más fácil de observar, ¿no? Pero después entonces uno puede observar las sensaciones, que es lo segundo más fácil de observar. Pero en lo que sea que uno observe, con la técnica de quien sea, lo importante es observar correctamente la realidad última y comprender la realidad última de acuerdo con las características, ¿no? Así que bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Jacopo Palumbo, perdón si no pronuncio bien tu nombre, tiene la mano levantada, venerable. Sí, Ajá, y una cosa más quería decir. No hablemos mucho de la práctica porque hay 2 clases sobre meditación, ¿no? O sea, hay 2, la clase número 6, número 7 es la 6 sobre la meditación de samatha, de tranquilidad, y la 7 sobre la meditación vipassana. O sea, de que por eso, por favor, tratemos de mantenernos en la cuestión de el tema de la clase de hoy, ¿no? Que son las 4 normas. Adelante. Buenas noches a todos, buenas noches, venerable. Cuando hablamos de realidad última, verdad y conciencia, ¿estamos hablando de una misma cosa? Y estas 3 palabras son el resumen del octuple sendero. Cuando hablamos de realidad última, nos estamos refiriendo a lo que es la conciencia es una realidad última, los factores mentales que surgen con la conciencia son realidades últimas, las propiedades materiales son realidades últimas. Esas 3 que acabo de mencionar son realidades últimas condicionadas, o sea, quiere decir que siempre surgen porque hay condiciones. Y después está la 4ª realidad última, que es la realidad incondicionada, que es el nirvana.
Y el término verdad y realidad es similar, Ujú. ¿no? En Pali, o sea, el término sacha se puede traducir como verdad o realidad, entonces a veces nosotros traducimos como realidad o como verdad. Eh, entonces, esa pregunta que usted me dijo, entonces, realidad última, conciencia, ¿qué más? El óctuple sendero son 8 factores mentales que surgen con la conciencia del sendero. Entonces, la conciencia del sendero es una conciencia que tiene 8 factores mentales asociados y muchos más, pero hay 8 factores que son los importantes aquí. Entonces, por eso, entonces esos 8 factores son los responsables, un poco, ¿no? De que esa conciencia tome el nirvana como objeto, Ujú. ¿no? Entonces, los 8 factores del sendero son factores mentales, son realidades últimas condicionadas, ¿no? La conciencia del sendero es una realidad última condicionada, ¿no? Y hay, bueno, hay otras conciencias aparte de la conciencia del sendero. Todas las conciencias son condicionadas, de acuerdo con el Abhidhamma. No hay ninguna conciencia. Hay conciencias, por supuesto, mejores que otras, ¿no? Ujú. Pero aún las mejores conciencias son todas condicionadas. Condicionadas significa de que tiene un surgimiento, un, un estado de permanencia y un estado de cesación. Eso es una velocidad vertiginosa, de acuerdo con la enseñanza del Buda. Ok, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta, Ruti? Sí, en el chat, venerable. Luis Eduardo Hernández pregunta, venerable, si una persona empieza a trabajar su concentración con el camino de los Brahma Viharas, si uno pierde su concentración en cierto grado, ¿puede uno empezar a trabajar esa práctica para apoyar la práctica de Anapanasati? Gracias, Bante. Sí, o sea, la práctica de las ramas viharas o de la atención, de, digamos, la concentración, ¿no? En amor benevolente y todo eso, es una práctica que es una práctica que puede ser de apoyo de la práctica de Vipassana. Y muchas veces se practica así también, ¿no? Sí, o sea, que uno puede comenzar con esa práctica y después cambiar a Anapanasati. Eh, pero claro, o sea, no es bueno mezclar las prácticas. Mezclar significa practico 5 minutos, ¿no? Y ahora practico Anapanasati, o sea, es mejor practicar a lo mejor meta por un tiempo y después practicar Anapanasati por otro, ¿no? Pero sí, son prácticas, o sea, y sobre todo la práctica de esto, de meta, son buenas prácticas para la práctica de la atención plena y la vipassana. ¿Ok? Pero eso lo vamos a tocar. Tenemos 2 clases de meditación, así que. Pero entonces, dejemos las preguntas en el foro, pero hagamos las preguntas sobre las 4 nobles verdades, porque si no, o sea, está muy interesante todo, pero eso, existe ese peligro aquí, ¿no? De un curso introductorio, o sea, uno se va a ir. La enseñanza del Buda es muy profunda, ¿no? Y entonces, por eso tratemos estamos en la clase número 3, entonces, bueno. Y también podemos preguntar sobre la clase 1 y 2, ¿no? Y la clase 3, la clase 4 vamos a estudiar sobre el Kama, que también es un tema que da para mucho, mucho, ¿no? Pero bueno, Hay una pregunta más, venerable. a ver. De Danilo Roberto dice, si las conciencias son condicionadas, entonces se puede entender que es por una cadena de causación. Sí, o sea, eso se estudia, vamos a tener una clase sobre eso. Hay 2 métodos de condicionalidad, el método del origen condicionado y el método del Patana, que es del 7º libro de Abhidhamma. O sea, de que cadena no sé a qué se refiere, pero también vamos a estudiar un poco eso. Pero, por ejemplo, cuando surge una conciencia, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de conciencia es?
Entonces, una conciencia surge es infinitesimal el momento. O sea, el Buda dice que ese discurso que me ayudó Ruti, el Danuga Sutta del Samyutta Nikaya, el discurso de los arqueros, ¿no? Eh, o sea que el Buda es interesante porque ahora hay toda una cuestión ahí de, de cosmología ahí, ¿no? De que el Buda dice, ¿no? De que da un símil de que hay 4 arqueros con unos arcos muy grandes y que arrojan, hay 4 arqueros en cada uno de los 4 puntos cardinales y que cada uno de los arqueros arroja una flecha. Entonces, y de un símil diciendo de que hay un hombre muy veloz, ¿no? Que tiene la habilidad de correr y recoger esas 4 flechas antes que las flechas caigan en el suelo. Imagínense la velocidad. Entonces, el Buda cuenta esa historia y le pregunta a los monjes, ¿qué opinan ustedes si ese hombre, que, o sea, es imposible, ¿no? Es una persona veloz? Entonces los monjes le dicen, no, bueno, sí, con que pudiera agarrar una flecha nada más antes que caiga al suelo, eso ya sería, ¿no? Una proeza imposible de hacer. ¿Cuánto más? 4. Entonces el Buda dice después, la velocidad del Sol y la Luna, ¿no? Es aún más rápido que eso. O sea, bien interesante. Y después el Buda va avanzando en cosas más rápidas y dice, hay una frase que dice que la facultad vital material es aún más rápido que eso. Entonces el comentario explica que habla de la materia, ¿no? Que tiene 17 momentos mentales de duración. O sea, que es más rápida que todo eso, que la velocidad de la luz y que todo lo demás. Es lo que está diciendo el Buda, ¿no? Y el comentario explica, para responder la pregunta esta de la condicionalidad, de que el Buda no dice sobre la velocidad de la mente porque no tiene forma de dar un símil de tan rápida que es. O sea que, para que ustedes se den una idea del momento de un momento de conciencia, o sea, la duración de un momento de conciencia, la velocidad de la conciencia. Entonces, esa conciencia que, digamos, es tan fugaz, porque se dice de que una trillonésima de segunda, a lo mejor o más, demora esa conciencia surgir y cesar. Depende de condiciones, o sea, para poder surgir. Y entonces hay condiciones que pueden ser condiciones de causa, dependiendo del tipo de conciencia. No todas las conciencias son condiciones, surgen por condiciones de causas, ¿no? Pero hay condiciones de cosas que surgen junto con la conciencia que permiten que esa conciencia surja. O sea que hay muchas condiciones. Y hay condiciones que están en el pasado también para que esa conciencia surja. ¿No? Entonces, hay un cúmulo de cosas y eso se estudia en el Patana, en el séptimo libro de vida, ¿no? O sea que sí, o sea, es imposible explicar. O sea, hay que tomar a lo mejor una conciencia en particular y entonces analizar, bueno, esa conciencia, cuáles son las condiciones que tiene. Y a lo mejor uno se puede pasar a lo mejor horas explicando eso y ya cuántas conciencias pasaron para explicar una conciencia. Así que, pero eso lo vamos a estudiar también. Así que bueno, ¿no hay más preguntas? No, venerable, nada más el comentario. Qué profundo. Muchas gracias por su explicación, venerable. Sí, o sea, no, o sea, por eso digo, tratemos de mantenernos dentro de, ¿no? Sí, estudiamos Abhidhamma, vamos a tener un curso de repaso del compendio para las personas que quieren estudiar el Dhamma Sangani y el Atasalini. El Dhamma Sangani es el primer libro canónico de Abhidhamma
y el Attasalini su comentario. Entonces, para poder estudiar el Dhamma Sangani y el Attasalini, vamos a tener un curso de 10 clases a partir de agosto, de repaso del compendio de la Abhidhamma, de los primeros 8 capítulos. Entonces, si se quieren anotar, así han estudiado Abhidhamma. Entonces, bueno, ahí se pueden anotar. Reverendo, perdón, ¿hay algún prerequisito para poder registrarse en la clase? Haber estudiado este libro o haber tomado algún curso de Abhidhamma. Pero ese libro es posible, yo me conecto desde Estados Unidos Sí, y ¿es posible tenerlo electrónicamente o cómo sería? ah, sí, si lo quiere electrónicamente, tiene que tomar el curso del compendio de la Abhidhamma. ¿El que va a que- empezar en agosto? no, un curso que se impartió en el año 2019. Ah, yo no estaba. A Yo ver si soy alguien nueva. lo puede orientar ahí con cómo hacer para tomar ese curso. Pero ese curso es un curso que creo que tiene más de 40 clases. Buenísimo. Entonces, bueno, apúrese. ¿Será que Ruti me puede guiar, por favor? A ver quién le puede compartir ahí el link de ese curso ahí, que está también en el canal, Yo ¿no? creo que Winston es el que puede compartir esa información. A ver, María, Winston. ¿será posible que nos mandes, será un correo? Mándanos un correo y yo me encargo de inscribirte. Ya lo tienes, Winston, que tú me has escrito por ambas. admin@yep, por favor. Oh, Y si aquí hay personas que han tomado cursos de Abhidhamma antes, entonces, entonces ir registrándose para ese curso que vamos a dar comienzo en agosto, que es un curso de repaso de este libro para poder estudiar el Abhidhamma canónico y su comentario, ¿no? Ahora, también existe la posibilidad, yo creo, de que si uno realmente está muy bien motivado y no ha estudiado Abhidhamma, que se anote en ese curso de repaso. Pero claro, son 8 capítulos que vamos a repasar aquí porque el capítulo 9 no es necesario. Entonces, si son 10 clases, vamos a tener un poquito más de una clase por capítulo, o sea, no es mucho, ¿no? El curso este completo creo que son más de 40 clases. Así que bueno, gracias. buenas noches. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches, nos vemos el próximo martes a las 7 p.m. Que Muy tengan buenas noches, gentiles. muchas Gracias, gracias. venerable. Gracias, venerable. Buenas. ¿Cómo? Muchas ¿Cómo? gracias. Ah, ok, ok. Muy Hasta luego. gentiles todos. Muchas gracias. Chao, gracias a todos. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.